Entonces, a esta hora vamos a continuar y para ello vamos a saludar y dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la doctora Iraima Larreal, quien es médico, especialista en medicina interna, además con estudios de doctorado en virología. Es docente en la Universidad del Zulia y gerente médico en el Centro de Salud Madre Raffles, acá en la ciudad de Maracaibo. Nos acompaña esta mañana. Bienvenida, buenos días. Muy buenos Buen día, días, doctora. Gracias a la emisora Fe y Alegría, el programa de Primera Mano y a Iraní con todo su equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy es un día que no quisimos que pasara por debajo de la mesa, aunque quizás es un tema que deberíamos poner en la agenda pública muchas más veces al año. Hoy conmemoramos el Día de la Lucha contra el SIDA o por la erradicación del SIDA, si es que eso todavía puede ser mucho más que un anhelo. ¿Qué deberíamos decir para comenzar esta conversación, para entender de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una pandemia un poquito ya antigua. Ya estamos cumpliendo 44 años de haber empezado esta epidemia que empezó en el 81 y a partir del 88 se declara el 1 de diciembre como Día Mundial de la Acción contra el VIH-Sida. Es mucho lo que se ha avanzado en estos años, aunque pareciera lento. Es una enfermedad que inicialmente era mortal y que hoy en día es una enfermedad controlable. ¿Quiénes son los grupos, digamos, de riesgo, los grupos vulnerables? Pues, además, alrededor de esto hay muchos mitos. Muchísimo. O sea, ahí se creía que había unas características particulares de quienes podían padecer o quienes podían resultar afectados por el VIH-Sida y resulta que eso ha ido cambiando con el tiempo. Sí, como dices, es un mito que ha hecho mucho daño en la prevención de esta enfermedad, porque inicialmente cuando se hizo el diagnóstico de los primeros casos, fue en hombres que tenían sexo con hombres, en homosexuales, en trabajadores sexuales, en usuarios de drogas endovenosas. Sin embargo, hemos visto a través del tiempo cómo esto ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, casi la mitad o en algunos países más de la mitad son mujeres y es algo que vemos cada día con mayor preocupación porque esto tiene que ver también con la transmisión materno-infantil. Entonces tenemos muchos niños inocentes en esta pandemia que nacen con la infección y que muchas veces mueren principalmente por no hacer un diagnóstico a tiempo. Doctora, una pregunta. Se habla del VIH, todavía, como lo apunta Iraní, hay muchos mitos y por supuesto que es una enfermedad incluso que está relacionada directamente con el miedo. Me refiero al SIDA. Pero en los últimos años se han leído algunos titulares que, al menos para mí, son esperanzadores. Se habla de varios casos de personas que han participado en ensayos clínicos y son personas que, en teoría, están curadas. Se habla del caso Berlín, se habla del caso Londres, y con nombre y apellido, porque se habla de un primer caso que, en teoría, habría sido Timothy Ray Brown, un paciente llamado paciente de Berlín, o Adam Castillejo, el paciente de Londres, que serían las primeras dos personas curadas de VIH en el mundo. Yo quería preguntarle por esto, por los avances de la ciencia en el sentido de la curación. ¿Qué tenemos en el mundo hoy para abordar el VIH, más allá de los tratamientos que conocemos para controlar el virus y controlar la enfermedad? Sí, hasta ahora a nivel mundial hablamos de 4 casos de curación. Uno de ellos es el caso Berlín, que fue el primero. El caso Londres es venezolano. El último caso es una mujer. Pero esos 4 casos han sido porque se ha realizado, son pacientes que dentro del contexto de su enfermedad han tenido enfermedad hematológica y han necesitado trasplante de médula ósea. Y es eso lo que ha permitido que el virus salga de sus sitios santuarios, de sus escondites, que uno de ellos se sabe que es la médula ósea, y gracias a esos tratamientos que no están, por supuesto, a la mano de todos los pacientes, como es hacer un trasplante de médula ósea, y esos son los 4 casos que tenemos como ahora declarados formalmente como curados. Ahora, antes de profundizar en las alternativas, luego que se diagnostica, hablemos un poco de cómo prevenirla, porque
Parece poco, pero lo que ha dicho al principio, casi se vuelve loca la humanidad con una pandemia de 2, 3 años, con la COVID-19 por las características que tuvo, salvando las distancias, pero esta tiene más de 40 años y sigue manejándose muchas veces como una cosa de la que nos da vergüenza hablar. O sea, nadie va diciendo voy a hacerme mi examen rutinario a ver si o no. Es decir, cuáles son los espacios de riesgo y cómo podemos trabajar en prevenir, que es lo más efectivo ante cualquier enfermedad. Bueno, fíjate que valga la comparación, ¿no? COVID es producida por un coronavirus, por un SARS-CoV-2, que es un virus de transmisión muy rápida y de presentación muy rápida, a diferencia del VIH, que es un virus, un lentivirus, el cual progresa muy lentamente y el paciente puede infectarse. Primero tiene una fase de aproximadamente un mes con una sintomatología muy específica y pasa a una fase latente que puede durar de 5 a 10 años. Y el problema es que mientras no esté tratado, sigue transmitiéndolo. Entonces, no es lo mismo hablar de VIH, que es la infección, que puede pasar a ser crónica, a tener SIDA, que ya es el síndrome que se presenta muchos años después, un síndrome de inmunodeficiencia, con una serie de enfermedades oportunistas, porque sus defensas han sido socavadas y empieza a presentar todas las infecciones oportunistas, que es lo que es la fase SIDA. Entonces, la prevención, además de lo que ya siempre hemos hablado, de educación, del uso de preservativo, hoy se habla de estrategias combinadas de prevención. Estrategias combinadas, estamos hablando de que es importante esa primera parte de educación, en la primera parte de valores, de la inculcación de valores en la familia, de la educación, aunque en los colegios cada vez se hace más difícil, porque por ejemplo los jóvenes, que es uno de los grupos más vulnerables, muchas veces en un salón de clase no escuchan tanto como lo que escuchan en las redes. Entonces, para prevención nosotros deberíamos estar en todas las redes sociales también. Y avanzando en lo que es prevención, hablamos hoy de las estrategias combinadas a nivel mundial, donde ya no es solamente el uso de preservativo y la educación, sino que se ha avanzado ya en lo que es la terapia preexposición, que es el uso de antirretrovirales en personas que no tienen VIH, es decir, que no están infectadas, pero que están en alto riesgo de infectarse. Eso es lo que se está hablando actualmente y por eso a nivel mundial tenemos antirretrovirales de acción prolongada en forma inyectable, que son cada 2, 3 meses o cada 6 meses, como es el cabotegravir y el lenacapavir, que se está usando a nivel mundial, pero que en Venezuela se propone, ya desde el año pasado se vienen haciendo ensayos clínicos al respecto, pero ya de una vez por todas, hacer que en Venezuela también se pueda cumplir la PrEP, quizás no con esos medicamentos inyectables, pero sí con tratamientos antirretrovirales vía oral, que tienen sus indicaciones y tienen sus indicaciones muy precisas, y que es lo que se ha visto que a nivel mundial ha disminuido el número de nuevos infectados. Porque si bien el tratamiento, una de las cosas principales en esta pandemia que ha dado muy buenos resultados, porque ya en países desarrollados, la mayoría de los países desarrollados no tienen SIDA. Es decir, tienen una infección por VIH controlada, como tener diabetes, como tener hipertensión, es decir, una persona que toma medicamento a diario, pero que una vez que toma los buenos medicamentos antirretrovirales que tenemos hoy en día, el virus se hace indetectable en sangre, y cuando hablamos de que es indetectable, es intransmisible. Entonces se corta la cadena epidemiológica. ¿Qué diferencia hay entre usar este tipo de retrovirales previo a cualquier contagio con una vacuna? Las vacunas, lamentablemente, hasta ahora no han dado los resultados esperados. Es un virus que muta muy rápido y las vacunas no nos han dado resultados, a pesar de que ha habido muchos avances al respecto y que de hecho en COVID tuvimos el progreso rápido por la experiencia que se tenía en virología ya con los estudios de VIH. Pero los antirretrovirales y la PrEP, inclusive los nuevos, el lenacapavir se está pensando que puede usarse como una vacuna porque sus efectos son muy, muy importantes y el VIH no se ha controlado totalmente porque una vez que el paciente toma tratamiento desaparece de su sistema sanguíneo, pero tiene sitios santuarios, reservorios virales donde los tratamientos antirretrovirales no llegan. Pero los tratamientos antirretrovirales actuales son tan buenos que ya estamos pensando que pronto van a llegar a eso.
Doctora, pensando en esto que usted apunta, ¿no? En personas que puedan estar en entornos de alto riesgo o personas que tengan alguna sospecha. ¿Cuál es el protocolo, si existe, para la gente que nos está escuchando en este momento? ¿Cuál es la recomendación básica para prevenir? Para la gente que nos está oyendo, dirá, mira, yo nunca me he hecho un examen de esto, o cómo se hace un examen de esto, a dónde voy. Yo creo que eventualmente pude estar expuesto a... ¿Qué hago? ¿Qué hace una persona que nos pudiera estar escuchando o un conjunto familiar que nos pudiera estar escuchando hasta ahora? Bien, si se ha tenido un riesgo, ¿cuáles son las principales vías de transmisión del virus? La sexual, la parenteral, bien sea por transfusiones o por los usuarios de drogas endovenosas o no endovenosas, pero que el uso de drogas, y es lo que estamos viendo también con preocupación en nuestro país, que no era lo frecuente. Lo más frecuente sigue siendo la parte sexual, pero en otras partes del mundo el usuario de droga endovenosa era un grupo de muy alto riesgo. Entonces estamos viendo cómo esas personas de riesgo no se realizan, quizás eso sí, pero no, ellos como de mayor riesgo se realizan pruebas, inclusive en otros países hay el diagnóstico rápido a nivel comunitario. Es decir, es una prueba gratuita. Las pruebas diagnósticas hoy son muy fáciles. Inclusive tenemos pruebas con saliva, donde en algunos países hay tenemos la disponibilidad en farmacias para hacerse una prueba rápida. Se hace un autotest, es decir, un despistaje fácil que se puede hacer al mismo paciente en cualquier ONG o en cualquier centro comunitario, inclusive lo hay, lo que llaman los checkpoints en Europa, donde la persona que ha tenido riesgo, que se ha roto el preservativo o que ha dejado de usar las medidas de prevención, va y se realiza lo más rápido posible un diagnóstico. Entonces, en Venezuela actualmente tenemos pruebas rápidas. Y el diagnóstico se hace con 2 pruebas rápidas, 2 pruebas de despistaje y un confirmatorio en caso necesario. Entonces, todos deberíamos buscar, porque muy pocas personas no tienen riesgo. Entonces, primero tener la percepción de riesgo. No pensar que si yo no soy de ese grupo de riesgo, no puedo tener la infección. Cualquiera de nosotros que haya tenido una relación sexual sin protección puede tener la infección. Entonces, hacerse las pruebas, así como nos hacemos un despistaje para glicemia o para hipertensión arterial en forma rutinaria, o para cáncer de mama, cuando le decimos a alguien, tócate, le estamos diciendo, busca el diagnóstico temprano. La recomendación es que por lo menos una vez al año todos nos hagamos una prueba rápida, por lo menos una prueba rápida para diagnóstico de VIH, por lo menos una vez al año. Debería hacerse de rutina, porque yo creo que todos estamos en riesgo. Y una vez que se hace el diagnóstico, iniciar el tratamiento lo más rápido posible. ¿Cómo se va manejando, digamos, la presentación de casos respecto al resto de países de nuestro país? Sobre todo porque en los últimos años se ha hablado mucho de si sube o baja, o de si hay o no disposición de tratamiento, pero sin cifras oficiales. ¿Hay alguna forma de tener claro de cómo está moviéndose esta tendencia en el país para tomar acciones precisamente y tratar de contener un poco donde está haciendo más daño esta enfermedad? Sí, fíjate que hablamos de cifras mundiales, de que en estos 44 años se han infectado más de 80 millones de personas en el mundo. 40.9 actualmente 40.9 millones de personas viven actualmente con VIH en el mundo. En Venezuela las cifras son un poquito difíciles de conocer, porque no tenemos unos boletines epidemiológicos que nos están diciendo va creciendo, va disminuyendo, pero los que trabajamos en este tema sabemos que ha ido aumentando. En líneas generales se habla de unas 150.000 personas en Venezuela. En el estado Zulia te puedo hablar de que hay más de 6.000 personas actualmente registradas en el programa de VIH, en el programa regional. Es decir, que están recibiendo tratamiento en este momento. Están recibiendo tratamiento, que es lo importante. Que están recibiendo actualmente. Actualmente tenemos terapia antirretroviral gratuita, limitada, porque no tenemos como en otros países, y aquí actualmente también lo hacíamos antes, que íbamos usando la terapia antirretroviral en forma escalonada. Es decir, cuando había resistencia al antirretroviral, teníamos la posibilidad de subir a uno de mayor efectividad. Actualmente tenemos solamente 2 coformulados, es decir, un medicamento que tiene los 3 antirretrovirales y que es el que se le ofrece a la mayoría de las personas. Tenemos actualmente ese tratamiento,
y es importante que haya la adherencia al tratamiento, porque es un tratamiento que es para toda la vida, hasta ahora. Entonces, el lograr que la persona se tome ese tratamiento todos los días para que ya el virus no esté en su sangre y no lo pueda y no lo transmita, es muy importante. Doctora, en el caso de los tratamientos que, como usted indica, son gratuitos, para poder acceder a esos tratamientos, ¿hay un protocolo específico que la gente también tenga que seguir? Cuando una persona se hace alguna prueba y se le confirma que es paciente positivo, seropositivo, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo siguiente? Desde cualquier parte donde se haga el diagnóstico, bien sea un autotest o una ONG o un ambulatorio o un centro privado, donde quiera que se haga el diagnóstico, debe vincularse inmediatamente a los sitios donde están los médicos, donde estamos los médicos que estamos autorizados para colocar el tratamiento antirretroviral. Lamentablemente no hay tantos sitios como antes. Por ejemplo, en Maracaibo tenemos el centro principal, que es Sanidad, la unidad sanitaria, y algunos centros hospitalarios y privados donde hay médicos que estamos autorizados para colocar el tratamiento antirretroviral. Doctora, hay un tema que yo quisiera preguntarle e insistir en ello, y es con lo de los pacientes curados, ¿no? Y solamente un poco como para explicarle a la audiencia, quizás eso pueda dar un poco más de esperanza. ¿Cuál fue el cambio y qué se logró en la ciencia para que una persona no tenga que vivir con el antirretroviral de manera constante, sino que pueda dar por finalizado el padecimiento del virus? Bueno, Héctor, como te explicaba, no hemos logrado la curación porque el virus muta frecuentemente y se esconde en sitios donde sitios receptores o reservorios virales donde los antirretrovirales no han logrado llegar. Entonces, esos 4 casos que tenemos hasta ahora curados son personas que han tenido una enfermedad hematológica, leucemia, linfoma, y que han tenido la indicación de un trasplante de médula ósea. Junto con ese trasplante de médula ósea se le ha colocado implantes de células que son resistentes o que no permiten que la persona se infecte, y es de esa manera que se ha logrado la cura de esos 4. Comprendo. No es un tratamiento indicado para... No es un tratamiento indicado ni viable para todos los pacientes. Pero ahora los sí me queda antirretrovirales claro. de acción prolongada, forma inyectable, que tenemos ya a nivel mundial, pero que lamentablemente en el país no los tenemos aún, que es el cabotegravir y el lenacapavir, que es el que está dando mayores resultados porque se inyecta cada 6 meses. Y sirve tanto como tratamiento para cepas multiresistentes como para uso preventivo con la PrEP. Entonces, esos tratamientos son nuestra esperanza para de una vez poner fin a esta pandemia. Ahora, en lo que sí podemos y nos corresponde hacer, donde seguramente somos muchos los que tenemos algún rol que jugar, desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde la familia, desde cualquier espacio donde podamos tener oportunidad de conversar y poner estos temas. ¿Cómo reconocer que podemos ser o no parte de un grupo vulnerable? ¿Y cuáles son esos grupos particulares en Venezuela que son propios de nuestra geografía, de nuestra cultura, de nuestra condición social? ¿Cómo ir identificando y reconociendo eso? Bueno, donde tenemos mayor número de casos es en los jóvenes. Entonces, los jóvenes, por tener mayor número de relaciones sexuales, mayor intercambio de parejas, todas esas cosas lo hacen más vulnerable. Pero también tenemos otros grupos específicos, por ejemplo, las mujeres. A diferencia, como te decía, de otras partes del mundo, si bien es cierto que los hombres que tienen sexo con hombres son los principalmente infectados y los de usuarios de drogas endovenosas, hablábamos que en América Latina la transmisión más es los de mayor riesgo son los bisexuales, y muchas veces esos bisexuales llevan a nuestras amas de casa la infección, y cada vez tenemos más mujeres infectadas. En las maternidades se hace como prueba prenatal, se pide la prueba de VIH, y es allí donde detectamos muchos casos. Quizás por eso hemos visto el incremento de mujeres en esto, porque se hace el diagnóstico precoz. Y lo importante de esto es que cuando nosotros diagnosticamos una mujer embarazada
con infección por VIH, nosotros colocamos tratamiento inmediatamente y con eso evitamos que haya la transmisión materno-infantil. Es decir, el niño no nace como todavía nosotros tenemos muchos jóvenes que han sido infectados por sus mamás a través de placenta o a través del canal del parto, y por eso a la mujer que se diagnostica con VIH se le da tratamiento antirretroviral inmediatamente para evitar que pase el virus por placenta. Se lleva a cesárea para evitar que durante el canal del parto se infecte y se evita la lactancia si no tenemos una forma segura o sea, que tengamos seguridad de que no lo va a transmitir a través de la lactancia. Entonces, con eso nosotros evitamos la transmisión materno-infantil, que es muy importante y que en muchos países ya está erradicada, pero en el nuestro no. Nosotros tenemos a través de en la Fundación Innocent, que es la que se encarga aquí en Maracaibo de trabajar con estos niños infectados, más de 300 niños. Entonces es algo que es evitable. Otros grupos vulnerables que también, además de los jóvenes, de las mujeres, y que estamos viendo con mucha preocupación, son los indígenas. Son grupos muy frágiles y ya hay estudios en los guaraos, donde la población ha sido bastante diezmada por esta infección. Y tenemos eso, porque en el estado Zulia tenemos grupos indígenas importantes. Cuando hablamos con la etnia guayú o con los añú, ellos no se perciben como grupo de riesgo, y sí lo son. Recordemos que estamos en una parte, un estado fronterizo. Y hemos visto en los últimos años cómo se ha incrementado el número de personas infectadas con VIH en nuestra población indígena. Justamente, doctora, hablando de los pueblos y comunidades indígenas, ¿ha escuchado algún dato sobre la vulneración y las consecuencias que ha dejado el VIH en el pueblo guarao? ¿Hay tenemos algún antecedente del Estado venezolano en el que hayamos aplicado una política diferenciada para grupos vulnerables, como en este caso pueblos indígenas, si es que lo ameritan, o si hay que integrarlos en los programas ordinarios que existen de atención, de llegar hasta estos lugares? Porque también, como pueden ser pueblos indígenas, me imagino también alguna población en la ruralidad, en los llanos, en lugares inhóspitos, por decirle alguna palabra, donde a veces, salvo en operativos, salvo en estrategias diferenciadas, tanto la sociedad civil o como las mismas entidades públicas tienen dificultades para llegar a estos lugares. Bueno, como te decía, lo importante es diagnosticarlo, y se ha hecho el diagnóstico hay estudios ya publicados, estudios e investigaciones bien precisas que se han hecho en los guaraos, donde más se ha demostrado la infección, y en ellos se ha colocado tratamiento y se ha controlado y ha dado muy buenos resultados, porque hemos evitado que se siga extendiendo la infección. Pero, por ejemplo, en el estado Zulia o en otras partes fronterizas no hay estudios, y hacia eso debemos ir. No hay estudios que nos ayuden a diagnosticar en masa y a tratar precozmente esta infección. ¿Alguna recomendación adicional para quienes nos están escuchando y nos están viendo a esta hora de la mañana y quedan con alguna curiosidad, con alguna duda y necesitan más información? ¿Sienten que podrían o no ser del grupo de riesgo? ¿Cómo manejar esa información y dónde buscar más datos? Sí, yo creo que lo primero es que olvidemos aquellos mitos del inicio de la pandemia y sepamos que todos tengamos la percepción de riesgo, que cualquiera de nosotros puede tener esta infección. Es lo importante, que sepamos que tenemos un riesgo y que busquemos el diagnóstico temprano, que se haga la pesquisa rutinariamente, por lo menos una prueba al año, y en aquellos grupos de mayor riesgo más seguido. Pero recuerden que tenemos una etapa latente de 5 a 10 años para hacer el diagnóstico antes de llegar a la fase SIDA. Una vez que se diagnostica tempranamente, se trata, y los medicamentos antirretrovirales hoy en día son tan efectivos que inclusive son muy eficaces e impiden que se transmita. Entonces, y cuando ya estamos en fase más avanzada, es difícil, pero es posible tratarlos y revertir y que vuelvan a ser simplemente una persona infectada y no enferma. Es mucha la diferencia. Yo creo que con las nuevas estrategias de prevención, además de la educación y el uso de preservativos y todas las cosas que nos han dicho durante todos estos años, yo creo que sí, ya estamos en camino hacia el final del SIDA. Inclusive tenemos metas para el 2030 que lo vemos muy cercano, pero que yo creo que es posible.
También tenemos que buscar las infecciones oportunistas tan importantes como la tuberculosis, que hemos visto aumento y que es hermana, que generalmente van duales, VIH y tuberculosis, porque nos hace, ¿no? El VIH nos inmunosuprime y hace que tengamos mayor predisposición a padecer otras enfermedades como la tuberculosis. Entonces, es eso, prevenir, pensar que tenemos riesgo, diagnosticar y tratar. Y sobre todo dejar el miedo, porque es peor no asistir al médico que acudir, porque acudir nos da una oportunidad de vida. Sí, porque hablamos de que se discrimina, que se estigmatiza, pero a veces es autodiscriminación. O sea, no somos nosotros mismos los que tenemos el miedo o tenemos la vergüenza de acudir a hacerse el diagnóstico, pero es una infección como muchas otras y puede ser tratada y si Dios quiere próximamente puede ser curada.